En esta ocasión analizaremos y resolveremos las páginas desde la 16 hasta la 24 que corresponden a la primera parte de la secuencia 1 que pertenece al bloque 1 del libro Lengua Materna Español cuarto grado de educación primaria. No olvides suscribirte al canal para tener todos los videos de apoyo. Secuencia 1 del bloque 1. ¿Qué cuentan los cuentos? Sesión 1. En esta secuencia leerás narraciones como cuentos de la literatura infantil para analizar a sus personajes, las relaciones entre ellos y los escenarios donde se desarrollan las historias. ¿Cuál es tu cuento preferido? Iniciamos. Escribe en un trozo de papel el nombre de tu cuento favorito y pégalo en el pizarrón. Algunos ejemplos pudieran ser Blancanieves y los 7 enanos, Hansel y Gretel, Cenicienta, los 3 cerditos, Caperucita Roja. Con ayuda de su maestro, formen diferentes equipos con los títulos que se repitan. Observen cuántos cuentos conocen entre todos y comenten sobre los que les gustaría leer y por qué. Escribe en la siguiente tabla los títulos de los cuentos que te gustaría leer y explica por qué. Título del cuento: Blancanieves y los 7 enanos. ¿Por qué me gustaría leerlos? Porque me llama la atención la manera en que se vence la maldad de la bruja. Hansel y Gretel, porque nos enseña que la unión familiar puede vencer cualquier problema. Los 3 cerditos, porque nos muestra que siempre es importante hacer bien las cosas. Elabora en tu cuaderno un plan para leer estos cuentos en las próximas semanas. Puedes solicitarlos con un préstamo a domicilio en la biblioteca pública o en la de tu escuela. También, en compañía de un adulto, puedes buscarlos en internet. Sesión 2. ¿Cómo son los personajes de los cuentos? Los cuentos tienen personajes que todos recordamos. En esta sesión describirás las características de los personajes de un cuento para que después puedas explicar sus acciones. Aquí hay una palabra, características. ¿Qué significa? El libro lo tiene, dice, característica, cualidad o circunstancia que es propia o peculiar de una persona o una cosa y por la cual se define o se distingue de otras de su misma especie. Es decir, que las características nos dicen cómo son los personajes. Anota en la tabla el nombre de 3 personajes que conozcas y responde las preguntas. Personaje: el lobo feroz. ¿En qué cuento aparece? Los 3 cerditos. ¿Cómo es? Feroz y malvado. ¿Dónde vive? En el bosque. ¿Con quién vive? Vive solo. ¿Qué hace? Se dedica a destruir las casitas de los cerditos. Personaje: Cenicienta. ¿En qué cuento aparece? Cenicienta. ¿Cómo es? Noble, bondadosa y trabajadora. ¿Dónde vive? En la casa que le dejó su padre. ¿Con quién vive? Con su madrastra y 2 hermanastras. ¿Qué hace? Trabaja como sirvienta en su propia casa. Personaje: Caperucita. ¿En qué cuento aparece? En Caperucita Roja. ¿Cómo es? Servicial, pero distraída y desobediente. ¿Dónde vive? En casa de su madre. ¿Con quién vive? Con su madre. ¿Qué hace? Le lleva comida a su abuela. Compartan sus respuestas. Mencionen semejanzas y diferencias entre los personajes de sus tablas. Las semejanzas y diferencias dependen de los personajes anotados en la tabla. Respondan, ¿cómo se dieron cuenta de las características de los personajes que eligieron? Fijándonos en la columna que dice ¿cómo es?
Explica las intenciones de cada uno de los personajes que seleccionaste. Personaje 1. El lobo feroz quiere destruir las casitas de los cerditos. Personaje 2. Cenicienta trabaja como sirvienta en su casa, pero sueña con una vida mejor. Personaje 3. Caperucita quiere siempre ayudar a su madre y a su abuela. Sesión 3. ¿Y cómo es? Lee el texto. El traje nuevo del emperador. Fragmento. Hace mucho tiempo hubo un emperador cuya mayor afición era lucir hermosos trajes. Nada le producía tanto placer como estrenar un vestido nuevo y desfilar con él delante de sus súbditos. Un día se presentaron ante él un par de granujas que, fingiéndose famosos sastres, le anunciaron con gran pompa: Majestad, tenemos una tela maravillosa con la que desearíamos hacerle un vestido. Se trata de la tela más hermosa que jamás ha existido. Y además tiene la asombrosa propiedad de que solo las personas inteligentes y dignas del cargo que ocupan pueden verla. Para los necios es completamente invisible. Desde luego, deseo que me hagáis un vestido con esa maravillosa tela, dijo el emperador, y les dio una gran cantidad de dinero como adelanto por su trabajo. El autor es Hans Christian Andersen. Explica en las líneas siguientes por qué crees que el emperador actúa como lo hace. Porque le gustaba presumir su situación económica y social a través de gastar mucho dinero en vestidos. Comenten sobre los motivos que llevaron al emperador a actuar de esa manera. El emperador era vanidoso, presumido y le gustaba mostrar a su pueblo cuánto poder y dinero tenía. Lee nuevamente el texto e identifica el párrafo que señala cómo es el emperador y descríbelo aquí. En el texto señalamos esa parte. El párrafo dice: cuya mayor afición era lucir hermosos trajes. Nada le producía tanto placer como estrenar un vestido nuevo y desfilar con él delante de sus súbditos. Anotamos. El primer párrafo describe al emperador como alguien presumido y vanidoso, pues dice el texto que tenía gusto por lucir trajes siempre nuevos. Era un derrochador, pues no le importaba lo que tuviera que pagar por el vestido. Y era elegante, pues le gustaba lucir trajes hermosos. Una descripción ayuda a conocer mejor a un personaje de un cuento, es decir, permite saber cómo es su vestimenta, sus rasgos físicos, su carácter, dónde vive, a qué se dedica, así como sus acciones y su comportamiento. Sesión 4. Tiempo de leer. La biblioteca y sus actividades. Comenten lo siguiente. ¿Qué es una biblioteca? Es un lugar o espacio donde se ordenan y clasifican un conjunto de libros para su consulta. ¿Qué hay en una biblioteca? Hay libros, revistas, periódicos, materiales para enseñar e incluso juegos de mesa. ¿Cuántas bibliotecas conocen? ¿En qué se parecen y en qué son distintas? El número de bibliotecas que conocen depende de cada alumno. Se parecen en que todas tienen libros, anaqueles y mesas, pero se diferencian en su tamaño y en la cantidad y variedad de libros. En parejas, hagan una lista de las actividades que se pueden llevar a cabo en una biblioteca y otra de las actividades que no se pueden hacer allí.
Actividades que se pueden llevar a cabo: leer, estudiar, consultar, hacer investigaciones, pedir libros prestados, hacer la tarea, jugar en silencio los juegos de mesa. Actividades que no se pueden llevar a cabo: hacer ruido, correr, brincar, gritar, comer, escuchar música, maltratar los libros y muebles. Respondan, ¿por qué creen que unas actividades están permitidas y otras no? Porque las permitidas ayudan a darle un buen uso a los materiales y las no permitidas ayudan al buen funcionamiento y cuidado de la biblioteca. Lean lo siguiente. Las bibliotecas son tan antiguas como la escritura. La biblioteca de Asurbanipal, ubicada en la antigua ciudad asiria de Nínive, actual ciudad de Mosul en Irak, es una de las primeras bibliotecas del mundo de las que se tiene registro. Ahora, respondan las siguientes preguntas. ¿Por qué piensan que se crearon las bibliotecas? Por la necesidad de ir almacenando en un lugar la información que el ser humano fue creando. ¿Cómo sería el mundo si no existieran las bibliotecas? La gente tendría menos oportunidad para acceder a la información y al conocimiento. Con apoyo de su maestro, respondan lo siguiente. ¿Cómo se ordenan los libros en las bibliotecas? Se ordenan por orden alfabético, del autor o del título, y de acuerdo al tema o materia: cuentos, leyendas, ciencia, matemáticas, historia, etc. Si tuvieran que inventar una nueva forma de ordenar los libros en la biblioteca, ¿cómo sería? Sería por el tamaño o el color de los libros. Sesión 5. ¿Se conocen? En esta sesión analizarás las relaciones que se establecen entre los personajes durante el desarrollo de la historia en un cuento. Lean el texto Paco Yunque, de César Vallejo, en su libro Lecturas, cuarto grado, páginas desde la 22 hasta la 25. Aquí hay algo importante, dice: ¿habías escuchado alguna vez nombrar a una banca como carpeta? Ya que en este cuento de Paco Yunque, a las banquitas donde los niños se sientan en los salones de clase, aparece con la palabra carpeta. ¿Por qué? Porque en Perú así se le llama. El autor de Paco Yunque, César Abraham Vallejo Mendoza, fue un reconocido escritor peruano. En el índice de nuestro libro de lecturas, vamos a localizar el texto Paco Yunque, César Vallejo, está en la página 22. Aquí lo tenemos. Dice: Paco Yunque, autor César Vallejo. Cuando Paco Yunque y su madre llegaron a la puerta del colegio, los niños estaban jugando en el patio. La madre le dejó y se fue. Paco, paso a paso, fue adelantándose al centro del patio, con su libro primero, su cuaderno y su lápiz. Paco estaba con miedo, porque era la primera vez que venía a un colegio y porque nunca había visto a tantos niños juntos. Varios alumnos, pequeños como él, se le acercaron y Paco, cada vez más tímido, se pegó a la pared y se puso colorado. ¡Qué listos eran todos esos chicos! ¡Qué desenvueltos! Como si se estuviesen en su casa. Gritaban, corrían, reían hasta reventar, saltaban. Eso era un enredo. Paco estaba también atolondrado porque en el campo no oyó nunca sonar tantas voces de personas a la vez. En el campo hablaba primero uno, después otro y después otro. A veces oyó hablar hasta 4 o 5 personas juntas. Era su padre, su madre, don José, el cojo Anselmo y la Tomasa.
con las gallinas eran más todavía con la acequia, cuando crecía. Pero no, eso no era ya voz de personas, sino otro ruido muy diferente. Y ahora sí, que esto del colegio era una bulla fuerte, de muchos. Paco estaba asordado. Al final del libro aparece el glosario con las definiciones de las palabras desconocidas. Ahí aparece la definición de asordar. Dice, ensordecer a alguien con ruido o voces. Un niño rubio y gordo, vestido de blanco, le estaba hablando. Otro niño, más chico, medio ronco y con blusa azul, también le hablaba. De diversos grupos se separaban los alumnos y venían a ver a Paco, haciéndole muchas preguntas. Pero Paco no podía oír nada por la gritería de los demás. Un niño trigueño, cara redonda y con una chaqueta verde, muy ceñida en la cintura, agarró a Paco por un brazo y quiso arrastrarlo. Paco no se dejó. El trigueño volvió a agarrarlo con más fuerza y lo jaló. Paco se pegó más a la pared y se puso más colorado. En ese momento sonó la campana y todos entraron a los salones de clase. Dos niños, los hermanos Zúñiga, tomaron de una y otra mano a Paco y le condujeron a la sala del primer año. Paco no quiso seguirlos al principio, pero luego obedeció, porque vio que todos hacían lo mismo. Al entrar al salón, se puso pálido. Todo quedó repentinamente en silencio y este silencio le dio miedo a Paco. Los Zúñiga le estaban jalando, el uno para un lado y el otro para otro lado, cuando de pronto le soltaron y le dejaron solo. El profesor entró. Todos los niños estaban de pie, con la mano derecha levantada a la altura de la sien, saludando en silencio y muy erguidos. Paco, sin soltar su libro, su cuaderno y su lápiz, se había quedado parado en medio del salón, entre las primeras carpetas de los alumnos y el pupitre del profesor. Un remolino se le hacía a la cabeza. Niños, paredes amarillas, grupos de niños, vocerío, silencio, una tracalada de sillas, el profesor, ahí, solo, parado, en el colegio. Quería llorar. El profesor le tomó de la mano y lo llevó a instalar en una de las carpetas delanteras, junto a un niño de su mismo tamaño. El profesor le preguntó, ¿cómo se llama usted? Con voz temblorosa, Paco respondió muy bajito, Paco. ¿Y su apellido? Diga usted todo su nombre. Paco Yunque. Muy bien. Identifiquen cómo se relaciona Paco Yunque con sus compañeros, dado que es un niño nuevo en la escuela y aún no conoce a nadie. Analicen las relaciones que identificaron y escríbanlas en el pizarrón. Es importante que respeten las opiniones y los puntos de vista de todos. Como apoyo, pueden utilizar una tabla como la siguiente. Aquí tenemos esta tablita. Aquí vamos a ver las relaciones y cómo se desarrollan en la historia. Una relación de amor, el amor entre los miembros de la familia de Paco. Relación de apoyo, los hermanos Zúñiga que condujeron a Paco al salón de clases y el maestro que lo instaló en su asiento. De protección, el maestro brindaba protección, orden y seguridad a todos los alumnos. Relación de alianza, la unión que tuvieron los hermanos Zúñiga al tomar de una y otra mano a Paco para llevarlo al salón. Relación de poder, el niño trigueño que quiso arrastrar a Paco. Reacción de los personajes, Paco se queda callado, tímido y observando todo a su alrededor.
¿Qué motiva al personaje a actuar de esa manera? Su miedo y desconcierto al llegar por primera vez a la escuela de la ciudad. En su cuaderno expliquen la relación que hay entre Paco Yunque y su profesor. Apóyense en las siguientes preguntas. ¿Por qué tiene miedo Paco Yunque? Porque es un niño nuevo que va de un lugar pequeño en el campo a una escuela grande y llena de niños. ¿Qué acciones realiza para afrontarlo? Se queda callado, tímido y observando todo a su alrededor. ¿Qué obstáculos encuentra? Un niño que quiso arrastrarlo, el cambio del campo a la ciudad, el miedo que le da ver tantos niños gritando, jugando y corriendo por todos lados y su timidez para relacionarse con los demás. ¿De qué manera se siente apoyado? Cuando los hermanos Zúñiga lo guiaron para que entrara al salón de clases y cuando el profesor lo ayudó a instalarse en el salón. Para continuar la lectura, es fundamental actuar para que se cumpla el derecho de las personas a vivir sin discriminación. ¿Qué quiere decir la palabra discriminación? Dice, trato desigual hacia una persona o un grupo por ser considerado diferente de los otros o tener rasgos particulares. Es decir, la discriminación es un trato desigual que se le da a las personas por su color de piel, por su forma de hablar, por su religión y otras condiciones. Y es algo que se debe eliminar de la sociedad, porque todos y todas tenemos los mismos derechos. Al leer un cuento, es importante que reconozcas cómo se van relacionando los personajes a lo largo de la historia, pues son ellos quienes hacen posible su desarrollo. Para hacerlo, presta atención en lo que quieren y en las acciones que llevan a cabo para conseguirlo, así como en los obstáculos que se les presentan en el transcurso de la narración. Sesión 6. Personajes iguales o diferentes. ¿Has visto cómo el lobo feroz, las brujas, las princesas y otros personajes aparecen en varios cuentos? En esta sesión identificarás personajes recurrentes en algunos cuentos que dan lugar a diferentes historias. ¿Qué quiere decir la palabra recurrente? Se dice de algo o alguien que vuelve a ocurrir o a aparecer. O sea, los personajes recurrentes son los que aparecen en varios cuentos, en varias historias. Busquen personajes recurrentes en varios cuentos donde las historias son diferentes y elijan dos. Completen la siguiente tabla. Aquí vamos a escribir nuestro personaje recurrente 1, el lobo feroz. Títulos de los cuentos donde aparece en Caperucita Roja y los tres cerditos. Características: es malvado, fuerte y con aspecto tenebroso. Actitudes, ¿qué quiere decir la palabra actitud? Hace referencia a la forma de actuar de una persona o a su comportamiento. Entonces, las actitudes del lobo feroz serían: realiza sus fechorías para causar un daño a los personajes principales. Personaje recurrente 2. Las hadas madrinas. Títulos de los cuentos donde aparece. Ejemplo, La Cenicienta y La Bella Durmiente. Características: son bondadosas y poseen poderes mágicos. Actitudes: ayudan con sus poderes mágicos a los personajes principales y los protegen. De acuerdo con las características y actitudes de los personajes, escriban en qué se parecen y en qué se diferencian. Vamos a poner primero las semejanzas.
es decir, en qué se parecen. Sus actos giran en torno a los personajes principales. Tienen un poder sobresaliente. Las diferencias: el lobo feroz es malvado y las hadas son bondadosas. El lobo feroz produce miedo y las hadas son agradables. Organizados por su maestro, comenten dos cuentos: Blancanieves y los 7 enanos y Hansel y Gretel. Reconstruyan los cuentos a partir de sus personajes. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede reconstruir el cuento de Blancanieves y los 7 enanos. Aquí tenemos, lo puedes leer con calma, y por aquí tenemos, de forma resumida, el cuento Hansel y Gretel. En estos relatos encontramos personajes que tienen las mismas características. Como te pudiste dar cuenta, en ambas historias hay una bruja. Comenten qué relación tienen estos personajes con el protagonista. La bruja trata de causarle un daño o conflicto al protagonista. El personaje protagonista es el principal y debe alcanzar su meta librando obstáculos o pruebas. En cambio, el antagonista es el que representa la fuerza opuesta que impide que alcance sus objetivos, y su presencia es necesaria para crear un conflicto. Es decir, el antagonista es el malo de la historia. En algunos cuentos, el antagonista también tiene la función de personaje principal, porque la historia transcurre alrededor de su encuentro con el protagonista. Por otra parte, los personajes secundarios son los que aparecen ocasionalmente. Identifiquen los siguientes elementos de cada cuento. Primero, del cuento de Blancanieves y los 7 enanos. Personaje principal, Blancanieves. Personaje antagonista, la madrastra bruja. Personajes secundarios, los 7 enanos, el príncipe, el espejo y el cazador. En el cuento de Hansel y Gretel, personaje principal, Hansel y Gretel. Personaje antagonista, la bruja del bosque. Personajes secundarios, los padres. Sesión 7. Los escenarios en los cuentos. En esta sesión descubrirás los espacios o ambientes, castillos, bosques, desiertos, mares, entre otros, donde se desarrollan los cuentos y su relación con las características de los personajes. Lee el siguiente texto y observa las partes que señalan cómo es el lugar donde se desarrolla la historia. El huésped, fragmento. La casa era muy grande, con un jardín en el centro y los cuartos distribuidos a su alrededor. Entre las piezas y el jardín había corredores que protegían las habitaciones del rigor de las lluvias y del viento que eran frecuentes. Tener arreglada una casa tan grande y cuidado el jardín, mi diaria ocupación de la mañana, era tarea dura. Pero yo amaba mi jardín. Los corredores estaban cubiertos por enredaderas que floreaban casi todo el año. Recuerdo cuánto me gustaba, por las tardes, sentarme en uno de aquellos corredores a coser la ropa de los niños, entre el perfume de las madreselvas y de las bugambilias. En el jardín cultivaba crisantemos, pensamientos, violetas de los Alpes, begonias y heliotropos. Mientras yo regaba las plantas, los niños se entretenían buscando gusanos entre las hojas. A veces pasaban horas callados y muy atentos, tratando de coger las gotas de agua que se escapaban de la vieja manguera. Autor: Amparo Dávila.
Como viste, la primera parte del texto ofrece información importante para saber dónde se desarrolla la historia. La casa era muy grande, con un jardín en el centro y los cuartos distribuidos a su alrededor. Los corredores estaban cubiertos por enredaderas que floreaban casi todo el año. Escribe en qué otras partes del fragmento se proporcionan pistas para identificar el lugar donde se desarrolla la historia. Entre las piezas y el jardín había corredores que protegían las habitaciones. También en el jardín cultivaba crisantemos, pensamientos, violetas de los Alpes, begonias y heliotropos. Responde, ¿cómo son los espacios que se describen? Son espaciosos, tranquilos, agradables y llenos de flores y plantas. De los cuentos que has leído, ¿cuáles se desarrollan en un lugar similar, es decir, parecido al del huésped? Caperucita Roja y el gigante egoísta. A partir de la descripción del lugar, ¿cómo te imaginas al personaje que narra la historia? Como una persona amable, tranquila y con un aprecio muy grande por la naturaleza. ¿Encuentras algún parecido entre este espacio y los que te rodean en tu comunidad? Si vivimos en un medio rural, seguramente el espacio es muy parecido, aunque las casas de las ciudades pueden tener jardines. Dibuja en tu cuaderno el escenario que más te guste de un cuento que hayas leído, así como sus personajes principales. Describe cómo es el lugar donde se desarrolla la historia y relaciónalo con las características de los personajes. Por ejemplo, si seleccionamos el cuento de Caperucita Roja, el dibujo puede quedar así. El escenario es un bosque. Los personajes principales son Caperucita Roja y el lobo feroz. Descripción del lugar. La historia se desarrolla en un bosque. Hay muchos árboles, flores de variados colores y muchos animales. Relación del lugar con los personajes. A Caperucita Roja le gustaba recoger flores y el lobo era parte de los animales salvajes que habitaban el bosque. Observa las imágenes y une con una línea los escenarios con los personajes que consideres que podrían formar parte de la misma historia. Aquí tenemos a esta doctora, venimos con esta cama de hospital. Aquí tenemos a este agricultor con la milpa, la muchacha atleta con un gimnasio, por último, el maestro con el salón de clases. No olvides suscribirte al canal, apoyarnos con un like y compartirlo en todas tus redes sociales. Hasta la próxima.